Ok, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces, bueno, nuestra hermana Génesis, si pudiera, bueno, compartirnos su testimonio ahí, si se presenta y ahí de qué país, y para que, eh, bueno, nuestra hermana Lorenzo también pueda saber eh, dónde vive y todo. Amén. Gloria a Dios. Shalom, amados, qué bendición estar acá, ¿verdad? Una oportunidad que el Señor nos permite a mí y a todos estar aquí. La verdad es que estoy un poquito nerviosa. Ahí me disculpan, ¿verdad? Porque cuando me pongo nerviosa hablo muy rápido y a veces me trabo. Sí, Bueno, mi nombre es Génesis Gabriela Galeano Huerta. Yo soy de Nicaragua, Managua, Nicaragua. Tengo 21 años y sí, eso soy yo. gloria a Dios. Ok, bueno, eh, voy a comenzar a dar mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana. Mis padres, tanto como mi mamá y mi papá, son personas cristianas. Actualmente, quiero aclarar, ¿verdad? Mi mamá está apartada del Señor, pero Dios primeramente, ¿verdad? En su misericordia pueda tocar su corazón y que ella pueda venir a los pies de Cristo. La familia de mi mamá es una familia cristiana que conoce al Señor y la familia de mi papá, eh, ¿cómo puede ser? Una familia pastoral. Era una familia pastoral. Bueno, yo nací en una familia cristiana, como había dicho, a los meses de nacida, ¿verdad? Yo no soy mucho de contar estas cosas, pero creo que es necesario para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado en todo. A los meses de nacida, yo me caí de bebé. No sé si ustedes conocen una hamaca, le decimos aquí en Nicaragua. Es como una mecedora. Yo estaba ahí, mi mamá me ponía ahí, y yo estaba, mi cabecita estaba con una almohada y yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero yo me caí de esa hamaca. Lo más sorprendente es que mis padres me comentan a mí que cuando yo me caí era para que yo cayera primero en el pavimento, pero en ese caso la almohada donde estaba mi cabecita cayó primero y mi cabeza pegó en la almohada. Wow. Cuando pasó eso, mis padres me llevaron al hospital y creo yo que se llama radiografía. Me hicieron una radiografía aquí en mi cráneo y sale que mi cráneo está rajado, quebrado. Eh, Cuando sucede eso, los médicos o el doctor que atendieron a mis padres, pues le comentan a ellos que debido a eso, yo iba a tener problemas de salud, muchas otras cosas pues que no fueron buenas. Pero para la honra y gloria del Señor, yo estoy bien, la verdad. Nada de esas cosas que detectaron los doctores o dijeron de mí, pues pasó, no pasó, gracias a Dios. Eh, bueno, a raíz de eso seguí creciendo, gracias a Dios. Eh, Más o menos, creo yo, no estoy muy segura, como a la edad de 10 o 9 años, tuve dos ocasiones que me faltó el aire. Era de noche y estábamos en un cuarto, específicamente en este cuarto al otro, al otro cuarto, ahí estaban mis padres y yo dormía a la par de ellos, en otra cama, ¿verdad? Y era de noche y yo recuerdo que una vez me faltó el aire a mí. Yo no sé cómo pasó, pero de repente el aire ya no lo tenía. Y yo, yo quería que mi papá me auxiliara, a hablarle y decirle que me faltaba el aire, pero debido a que me faltaba el aire, yo no podía hablar. Eh, Pasó la primera vez, en otra ocasión, de noche, igual, me pasó lo mismo. Y mi papá se dio cuenta, y ya como él podía, él me quería ayudar, auxiliarme, pero él no podía porque a mí me hacía falta el aire. Y yo recuerdo que en ese momento, en la segunda ocasión, cuando me estaba faltando el aire, yo quería como que buscar el aire porque era una necesidad profunda y de yo buscar el aire, pero no podía porque me hacía falta. Y yo pensaba que me iba a morir en ese momento,
pero gracias a Dios, regresó el aire en mí y ya pude descansar. Después de esos dos eventos que pasó, gracias a Dios ya no pasó más. Gloria a Dios. Eh, Después de ahí, seguí creciendo. Eh, También una ocasión, creo que ya tenía como 14 o 15 años, la verdad, no recuerdo muy bien. Yo cuidaba a mi hermano, era un día sábado, mi mamá los días sábados, ella iba a estudiar a la universidad y yo me quedaba cuidando a mi hermano, haciendo las cosas de la casa, limpieza. Era una tarde, a eso de las 4 de la tarde, y yo estaba limpiando la casa nuevamente para que mi mamá la encontrara limpia, ¿verdad? Y yo andaba unas chinelas, aquí en Nicaragua le decimos chinelas, andaba unas chinelas que se resbalaban con el contacto del agua en el piso. Pero en lo que yo estaba trapeando, yo me caí. Las chinelas se resbalaron y mi cabeza pegó en el pavimento. Oh, Fue un golpe muy fuerte que hasta sonó. Y cuando yo me caí, lo primero que yo pensé, dije, me quedé paralizada, yo no voy a caminar, dije yo así en mi mente, eso fue lo que pensé. Y mi hermano estaba chiquito, no estaba ni grande, estaba chiquito, pues solo estábamos los dos en casa. Y yo gritándole a mi hermano, llamándole, Joseph, le decía, vení, ayúdame. Y tanto fue el golpe que hasta lloré y me costó levantarme, pero gracias a Dios estoy bien. Creo yo que por eso cuando yo me toco aquí en la parte de mi cabeza, me la siento un poco como chata. Pienso yo que ha sido a raíz de eso, ¿verdad? Pero wow. gracias a Dios ya no me ha pasado nada de eso, no me ha golpeado la cabeza, nada de eso. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí. Bueno, fui creciendo, fui a primaria, después de primaria llegué a secundaria y en secundaria, creo que como en segundo año de secundario, tercer año, llegó nueva, una muchacha nueva. Yo me hice como amiga de ella, de un grupo de jóvenes, yo me hice amiga de ella. Llegamos a tener una buena amistad, perdón, llegamos a tener una buena amistad y cuando estábamos en tercer año, en el colegio donde yo estudiaba en secundaria, se llama Colegio Cristiano Rey Salomón, está actualmente todavía, es ahí donde estudia mi hermano. Se celebraba lo que era el Día Internacional de la Biblia, creo que así se llama, no estoy muy segura. Y cuando eso sucedía en el colegio, uno tenía que hacer una actividad. En nuestro caso, con el grupo que yo pertenecía de muchachas, nosotros danzábamos, ponían una alabanza y nosotros danzábamos. Pero a raíz de eso, la muchacha nueva que llegó, que yo me hice amistad con ella, ella no andaba muy bien con el Señor. Ella era cristiana, su familia cristiana, pero hubo un momento que ella cantaba músicas mundanas, decía Mm, cosas que no tenía que decir, se daba muchas bromas con varones mm, y ella igual danzaba, iba a la iglesia. Yo en ese momento yo no era cristiana, o sea, yo me decía llamar cristiana de nombre, pero de hechos no era. Entonces yo seguía siendo amiga de ella y llegué a un punto donde yo hacía como, no lo que ellos querían, sino que como querer agradarlas a mis amistades para yo pertenecer a un grupo, porque desde chiquita siempre como que me han rechazado en los grupos. Entonces, eso a mí me ha tocado un poquito, pues mi mamá me decía, vos sos muy llorona, me decía ella. Pues por lo mismo, pues porque yo como cuando uno está chiquito no quiere pertenecer a un grupito, ¿verdad? Igualmente cuando uno está adolescente. ujú, Entonces a mí me pasaba eso. Y yo hacía más o menos lo que ellos querían, pues, mm, para yo pertenecer a ese grupo de jóvenes. Entonces yo me relacionaba con ellas, pues yo no me alejaba. Pero llegó a un punto que llegué a mi quinto año de secundaria y yo recuerdo que yo llegué a la amistad, perdón, a la casa de esa amistad, de esa muchacha nueva. Cuando yo llegué a la casa de ella, nosotros estábamos viendo una película. Lo que ella nos enseñaba no era nada cristiano, no era nada bueno. Ella siendo cristiana y danzando, ¿verdad? No era nada bueno.
Y yo recuerdo que estábamos viendo una película en su casa y en una de esas, a la par mía, había una gaseosa estaba llena. Y como estábamos en el piso, yo me sentía incómoda y yo me quería acomodar para estar bien y viendo la película. Pero yo no sé qué pasó, no sé si fue en mi brazo, que yo boté sin querer la gaseosa y la gaseosa se derramó en la computadora. Mm, Cuando eso pasó, pues yo no soy de meterme mucho en problemas, ¿verdad? Causó una impresión fuerte en mí que la mamá y la hermana mayor no se habían dado cuenta hasta después. Después de eso, la mamá, como trabajaba en el colegio donde yo estudiaba, ella fue como a decirle a la directora, a la encargada del centro, lo que había sucedido. Yo en ese momento, la verdad, yo no era de muy confiar en mis padres, yo no me sentía como esa muchacha de venir y decirle todo lo que me acontecía a mis padres, no tenía eso, pues. En ujú, primer lugar, porque mi mamá era de un carácter muy fuerte, y si yo le decía algo, ella me trataba, me regañaba, entonces yo no era muy así, pues. Entonces, la señora llegó a ponerle como queja, por decirlo así, a la directora y me mandaron a llamar. Yo no era de las que iba a la dirección por portarme mal ni nada de estas cosas. Entonces, era la primera vez que me mandaron a llamar por algo. Entonces, cuando a mí me llaman y me dicen, Génesis, te llaman a la dirección, yo ya sé por qué. Entonces, yo voy y me preguntan lo de la computadora, que qué había pasado. Y yo recuerdo que eso me impactó tanto que yo lloraba todas las noches. mm, Yo lloraba todas las noches. Yo le decía, Señor, le decía yo, usted sabe que yo no tengo real, mi familia no tiene real. Mi mm, padre en ese tiempo ha tenido como dificultad de trabajo, mi papá, entonces no teníamos reales. La única que trabajaba es mi mamá. Entonces yo no tenía como esa confianza de decirle a mi papá o a mi mamá. Yo lloraba todas las noches orándole al Señor, pero lo que yo quiero recalcar aquí es que cuando nosotros estamos en problemas o en aprietos, hasta en ese momento nos acordamos del Señor. Yo mm, recuerdo que yo oraba todas las noches por eso, lloraba todas las noches por eso, y llegué a un punto de decirle a mi papá pues lo que había sucedido. Después de eso, que le comenté a mi papá, pasaron creo que varios días, y yo recuerdo que estaba aquí con mi mamá un sábado limpiando la casa. Y venían muchos malos pensamientos a mi mente, como que nadie te quiere o nadie te va a apoyar, o cosas así muy fuertes a mi mente. Y recuerdo que no aguanté porque todo eso lo reservaba en mí, no lo expresaba, no se lo comentaba a mis padres, solo al Señor, ¿verdad? Entonces yo todo eso lo reservaba en mi corazón y llegué a ese punto de como de llorar ese día porque ya no aguantaba, pues ya no aguantaba todo ese sentimiento que tenía guardado. Entonces mi mamá me preguntaba que por qué yo estaba llorando, entonces yo le comenté a ella cuál era la situación y efectivamente sí me regañó, me regañó porque no le había comentado la situación pues y por todo lo que había sucedido. Después de eso, gracias a Dios, todo se resolvió con lo de la señora, con esas amistades que yo tuve, no aprendí nada bueno. Mis padres me estuvieron comentando, ¿verdad? Que yo una vez vine tarde a casa. A ellos no me daban permiso de salir ni nada de esas cosas, pero con esas amistades influenciaron tanto a mi vida que yo me salía de casa, yo no pedía permiso para salir, porque como sus padres eran muy permisivos, si ella les decía, padre, deme permiso para ir a tal lado, ellos le decían que sí, en mi caso no, era distinto, ellos decían que no. Entonces yo no decía nada, yo me quedaba callada y yo me iba a casa de mis amistades sin decirles nada a ellos. Y recuerdo que una vez mi papá me dejó afuera en la calle porque yo llegué tarde y a tal punto que yo ya estaba llorando en la calle y la gente me quedaba viendo. Pero la verdad yo no me acuerdo, pero ellos me comentan eso. Entonces dice mi papá, es necesario que perdón, era necesario que yo hiciera eso para que vos aprendieras, dice. Y como padre yo no puedo permitir esas cosas. Entonces influenciaron tanto a mi vida de una forma negativa que yo me rebelaba con mis padres, no les decía para dónde iba. Bueno,
incluso, ahorita que me acordé, esas amistades que yo tuve me enseñaron de acerca de unos animes, no sé si ustedes lo han escuchado, Sí, anime. Una muchacha me comentaba de que ella miraba animes y todas esas cosas, pero cuando ella me conversaba de eso, yo le decía que a mí no me gustaban esas cosas, pues, pero ellas me hablaban de un tal drama. No sé si ustedes lo han escuchado, que son unos dramas coreanos ahí que salieron de moda. algo. Bueno, entonces en ese tiempo, pues, ¿verdad? Yo estaba viendo un drama, no me acuerdo cómo es que se llama, era un drama japonés, ya ni me acuerdo. Y fue tanta, no sé si decirlo así, pero me agarró como una, no obsesión, no sé cómo decirle esa palabra, pero no, yo no me despegaba de ver esa serie, de ver esos dramas, a tal punto de que venía yo y ya me tocaba, eran las 12 del mediodía, me tocaba ir a clase y yo no quería ir a clase porque yo me quedaba viendo esos dramas. Ya también mi papá se enojaba mucho conmigo porque lo único que yo hacía en la mañana, cada vez que me despertaba, ni gracias a Dios le daba por un día más de vida. Con eso les digo todo, yo no tenía un estilo de vida cristiano muy bueno. Me levantaba en las mañanas y lo primero que hacía era agarrar mi teléfono y a seguir viendo esa serie. Fue, sí, y las miraba en la mañana, las miraba en la tarde, las miraba en la noche. Era tremenda esa situación. Bueno, hasta hace, no, no hace poco, ya tiene más de 2 años ya de que el Señor me quitó eso, la verdad, y ahora ya no las veo. Cuando yo miraba esas cosas, yo me ilusionaba, como que hacía ideas en mi mente de querer hacer lo mismo que ellos hacían, que era lo que ustedes estaban comentando el domingo pasado, creo yo. Entonces, lo único que hacen esas cosas es como que vos te ilusioné o quieras adoptar ese tipo de estilo de vida que muestran supuestamente, pero que en realidad no es verdad. Bueno, después de eso, en el año 2017 creo que fue, me gradué de mi 5.º año. Después de eso, al año siguiente me tocaba ingresar a la universidad. Eh, yo fui a hacer mi examen, aquí le decimos examen de admisión a una universidad que es muy buena, que era buena, ¿verdad? Ahora ha cambiado las cosas, que se llama UNAM Managua. Yo fui a hacer mi examen de admisión y lamentablemente no lo pasé. Yo me enteré porque mis amistades, mis compañeros en ese tiempo, me habían dicho que ya estaban los resultados y yo ingresé y al final no pasé. Entonces yo recuerdo que le dije a mi mamá, pues yo estaba llorando porque yo me sentía mal porque yo quería pasar. Pero mi mamá me decía que estaba bien, pues no había problemas, que había que intentarlo otra vez. Yo recuerdo que lo volví a hacer a la segunda vez en la misma universidad y no pasé. Y yo recuerdo que cuando pasó eso yo me sentía tan mal porque yo me sentía burra. Yo decía, yo soy burra, no soy inteligente porque no he pasado en los exámenes. Y cuando pasaba esa situación, hasta ese momento yo me enfocaba en el Señor y le decía, Señor, ayúdame a pasar el examen, le decía yo. Hasta en ese momento me acordaba del Señor cuando estaba en problemas. Después de eso hice otro examen en otra universidad y tampoco pasé. Fueron 3 años perdidos ahí que no estuve en universidad. Ya cuando mi mamá estaba muy molesta, estaba conversando con mi papá y le dijo, no, la gente ya no va a pasar ahí el examen. Entonces la vamos a mandar a otra universidad que actualmente estoy. Bueno, me matricularon ahí. La verdad, sinceramente, yo no quería estar en esa universidad que estoy actualmente porque yo ya me había como ilusionado con la primera universidad. Llegué a esa universidad el año 2020. En el año 2020, fue en marzo, comencé mis clases y yo recuerdo que me dijeron que me juntara con personas que tuvieran dominio de la carrera. Entonces yo llegué pues a clase, estuve prestando atención y habían muchos alumnos o compañeros ahí que habían algunos que sí sabían y otras personas que no. Entonces, yo recordaba lo que a mí me dijeron, que yo me hiciera con personas que tuvieran dominio de la carrera. Y habían dos jóvenes, dos muchachas
que yo miraba que sí sabían. Entonces digo yo me tengo que hacer con ellas, dije yo así. Entonces, de repente, pues yo les hablé a ellas dos y yo me hice amistades con ellas. Y recuerdo que salimos de clase y nos fuimos a la cafetería de la que está en la universidad y estuvimos conversando y en una de esas, una de ellas, ella dice, ¿ustedes son cristianas? Dice ella. Entonces yo le dije que sí, cristiana de nombre, sí. Entonces la otra muchacha le dijo que también, que sí era cristiana. La muchacha que nos había preguntado que si nosotros éramos cristianas, hija de pastor. Wow. Entonces, no, entonces fuimos pues haciéndonos amigas. Yo me hice mejor amiga de la que hija de pastor. Uy, salud, perdón que aquí está mi hermano. Sí. Yo me hice mejor amiga de la que, de la hija de pastor. Pero antes de eso, en el año 2019, antes de eso, que se me había olvidado, el año 2019, como yo no estaba estudiando, la pastora que está actualmente en el colegio que yo estudiaba en secundaria, me mandó un mensaje y ella me dice que los norteamericanos que vienen a este colegio a becar personas, a becar estudiantes, y van a hacer una actividad. Entonces ella me dice, tenés sábado y tenés domingo, vos escogés. Entonces yo como los domingos no podía, yo elegí sábado. Entonces yo fui a esa actividad un sábado. Yo estaba en esa actividad, me encontré con personas que conocía y estuve platicando, pero hubo un momento donde dijeron ellos, los norteamericanos, que las personas que venían preparadas podían ir a la piscina a bañarse. Yo ya había escuchado eso, pero yo preferí no ir, no llevar mis cosas, ni nada, estar tranquila ahí. Pero cuando ya era la hora de regresar de la piscina, de repente venía un joven caminando. Yo volteo a ver y a mí me impresiona el joven, me llama la atención. Entonces, bueno, pues normal, y yo lo volteaba a ver, imagínense, yo lo volteaba a ver al joven porque me llamó la atención. Entonces, después de eso nos fuimos, cada quien para su casa, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo regresé a casa y yo le dije al Señor, Señor, yo lo quiero volver a ver, le decía yo así, yo lo quiero volver a ver. Y casualmente él llegaba donde yo estudiaba porque él tenía que hacer unas cosas, no recuerdo qué, pero él hacía unas cosas. Y yo pensando que era la voluntad del Señor, imagínense, y no consultaba al Señor, nada de esas cosas. Yo solo decía, Señor, yo solo lo quiero ver nada más. Y después de eso, ya lo dejé de ver. Y con esa amistad que yo le digo que yo me hice mejor amiga, eh, ella me estaba comentando en qué lugar ella vivía. Como a mí me gustaba el joven que le había comentado anteriormente, yo lo encontré en Facebook y miré el nombre y ahí salía toda la información que uno pone, el lugar donde vive. Entonces, cuando mi mejor amiga, la que era mi mejor amiga, me dice dónde vive, entonces, pues yo me sorprendo y me acordé, el joven, digo yo, así tal vez lo ha de conocer, dije yo. Entonces vengo yo y le pregunto a ella, así, ¿vos conocés a este joven? Le digo yo así a ella. Sí, me dice, vive en tal lugar, estudia esto y lo otro. Ya, le digo yo bien emocionado porque ya lo conocía, ¿verdad? En otro día de clase, de repente, estamos ahí estudiando y ella me dice, ¿quieres el número de teléfono de él? Y entonces, pero algo en mi interior, como que sentía que ella no lo tenía el número de teléfono. Entonces yo le pregunto a ella si, ¿vos lo tenés? Le digo yo, no, me dice, pero te lo puedo conseguir. Y Mm. efectivamente lo hizo. En la tarde, ya cuando habíamos regresado de la universidad, me mandó un mensaje y me dice, ya tengo el número del joven, me dice, pero yo no se lo pedí. Yo no se lo pedí para nada porque yo siempre tenía ese concepto de que si es la voluntad de Dios va a pasar, ¿ya? Entonces pasaron los días y todo, y de repente ella me manda el número telefónico de él a mi WhatsApp. Me dice, aquí está el número de teléfono de él. Y ella le había mandado mi número de teléfono. Yo no se lo había pedido, ni le había dicho yo a ella que le mandara mi número de teléfono a él, ¿verdad? Pero ella lo hizo. Después ella me comenta que el joven le dice a ella que yo no le había comenzado a platicar por WhatsApp. Entonces, cuando ella me dice eso, entonces vengo yo y le comienzo a chatear.
ya le comenzó a chatear y tuve conversaciones con él. Eh, Él es un joven cristiano que no está en el ministerio, la verdad. Entonces, en ese momento yo no sabía todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Del ministerio, de los poderosos profetas, ni sabía yo que estábamos en la apostasía, no sabía nada de eso. Entonces, a medida que yo iba estableciendo amistad con él de una forma virtual, a como yo estaba estableciendo amistad con la que era mi mejor amiga, ambos me decían que iban a la iglesia, que servían y todas esas cosas, y yo no hacía nada, ni siquiera iba a la iglesia que me queda cerca de mi casa, nada de esas cosas. Entonces yo recuerdo que una de mis dos compañeras, las que yo me junté, me decían, si vos tenés bonita voz, me decían ellos. Entonces la que se hizo mi mejor amiga le hizo ese comentario al joven. Entonces el joven me manda a decir pues que si yo cantaba y todo eso, que si pertenecía a un grupo de alabanza, pues yo le dije que no. Entonces al yo escuchar que él pertenecía a una iglesia, que servía en la iglesia y que mi mejor amiga era hija de pastor y que servía en la iglesia y todo eso, entonces yo decía, la digo yo no hago eso. Entonces como que surgió un deseo en mí de ser parte del grupo de alabanza porque me habían dicho que yo cantaba bonito. Entonces, en nuestra casa vivía mi bisabuela y mi bisabuela asistía a la iglesia que está actualmente todavía, ¿verdad? Aquí cerca de mi casa. Entonces yo la acompañaba porque ya ellos al decirme que iban a la iglesia y todas esas cosas, yo quería hacer lo mismo. Entonces asistí, pero no mucho tiempo. Entonces me fue siendo mejor amiga de ella, pero yo quiero recalcar algo aquí. Me quiero enfocar más en lo que pasó con el joven, porque a muchas personas le pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, mi sentimiento por él creció. Él, me gustaba, la verdad, pero él no sentía lo mismo por mí. Yo miraba o yo pensaba, pues, que él tenía un interés hacia mí por las cosas que platicaba. No eran nada malo, sí, la verdad, claro, no eran nada malo, eran de la iglesia y todo eso, pero la forma en cómo él pues escribía, pues yo pensaba que sí le gustaba. Entonces llegó a un punto donde yo lo quería ver personalmente a él. Ya no quería estar chateando solo con él. Entonces, mi mejor amiga, como vivía ahí, en el mismo lugar que él, entonces yo le dije a ella, se llama Beverly. Beverly le digo yo así, fíjate que quiero ir a verlo. Entonces, yo fui para irlo a ver al joven y lo miré, platiqué con él. En ese momento estaba pasando, creo que por un problema de salud, donde subía y bajaba de peso. Me miraba delgada, como que no comía yo. Y mis padres se preocupaban por mí. Entonces, él estudia, creo que cosas que tienen que ver con el alimento, no sé cómo es que se llama. Algo relacionado con los alimentos. Entonces, él como que me dio a entender de que yo estaba delgada cuando yo estaba platicando con él. Me comenzó a decir cosas que a mí no me gustaron, pues. Entonces ya me despedí de él, después de que platiqué, me despedí de él. Y entonces cuando yo llego a mi casa, él me escribe, me dice, ¿ya llegaste con bien? Yo le dije que sí. Entonces él me escribe, ya cenaste, me dice él. No, ya voy a cenar. Sí, debería cenar, algo así me dijo. Entonces eso me dolió mucho porque yo entendí como que y estaba demasiado delgada, algo así me dio a entender. Entonces eso me dolió mucho, entonces yo le contesté de una manera muy grosera. En ese momento, como yo no era cristiana, yo le respondí, sí, me voy a comer toda la paila, le dije yo, así nosotros le decimos a las cazuelas, a la olla. Entonces, después de eso, al día siguiente ya no platiqué con él no mandaba mensajes, yo sí le mandaba mensajes y él no los respondía, no los miraba. Después así pasó el otro día, y no los miraba los mensajes. Yo decía, qué raro, porque actúa así, pues. Entonces, eso me llegó a doler porque sí me llamaba la atención el joven, que tomara esa actitud tan de repente, sin decir nada. Él se fue así, dejó de platicar sin decir nada, sin decir un motivo, el por qué. Entonces, yo no sabía cómo manejar esa situación, ¿ya? Y yo todo eso, lo que me acontecía, yo lo reservaba en mi corazón, yo no lo decía a mis padres. Y eso no está bien.
porque uno emocionalmente es malo, ¿verdad? Entonces yo lloraba todas las noches igual. Y yo le decía, Señor, Señor, ¿por qué esto, Padre? Que aquí yo me sentía así, me sentía allá. Bueno, y de repente yo le mandé un mensaje a él y entonces en una de esas él me dice que ya no teníamos nada que hablar porque ya habíamos hablado todo, así me dijo. Mm, Entonces cuando él me manda esos mensajes, entonces ya yo no, ¿cómo podría decirlo? Ya no le seguí platicando pues por WhatsApp. ujú. Entonces, después de eso, yo tenía una cuenta en Instagram. Actualmente la tengo, pero ahora para el ministerio. En ese momento yo seguía a personas de la apostasía, más que todos jóvenes, muchachas, pues. Y de repente yo me encontré con una publicación de una muchacha medio joven de Colombia, que ella hablaba de su testimonio. Y ella había tenido la experiencia que había tenido con la persona equivocada y que el Señor le mandó a la persona correcta. Entonces, yo miraba esas publicaciones de ella, pero al mismo tiempo lo que ella posteaba me confortaba a mí, porque yo decía, eso me está pasando. Entonces, como el año 2021, por ahí, fue el año donde yo verdaderamente conocí al Señor y me acerqué a Él. Pero antes de que llegara ese proceso, yo había seguido esas cuentas cristianas, las que había comentado anteriormente. Yo miraba que esas muchachas hacían sus devocionales, que tenían cuadernos, rayadores para la Biblia de diseños para hacer dibujos, no sé cómo, lettering, creo que sí le llaman. Entonces yo miraba que ellas hacían sus devocionales y que ellas evangelizaban con la cuenta que ellas tenían. Entonces eso a mí me llamó la atención. Yo quería hacer lo Mm, mismo que ellas hacían. Pero de todas esas cuentas que yo seguía, había una en específico que me llamaba la atención. Y yo miraba que esa muchacha hacía sus devocionales y lo publicaba sus historias y daba mensajes, pues. Entonces, al yo ver eso, a mí me gustó y yo comencé a buscar mi Biblia, la Biblia que tenía en ese momento, a buscar cuadernos, a buscar rayones para la Biblia y todas esas cosas. Entonces, a raíz de eso, yo comencé a buscar al Señor, amén. pero de una forma muy seria, como nunca lo había yo hecho. Eh, Mi bisabuela, la que yo le había comentado, ella había fallecido ya hace unos años atrás. Y yo recuerdo que a las 4 de la tarde ella hacía, no su devocional, sino que ella leía la Biblia a las 4 de la tarde y dilataba 1 hora en leerla. Y en ese momento yo decía, ¡Ah! Santo Dios, que dilata bastante, digo yo, porque todavía no había tenido mi relación con el Señor. Entonces, cuando yo comencé a tener mi relación con el Señor, a hacer mis devocionales, a poner alabanza, a leer la escritura, eh, ese sentimiento fue aumentando a tal punto de que yo no sentía suficiente de hacerlo en la mañana y en la noche, sino que yo me acordé de mi abuela y yo lo hice en la tarde. Entonces yo me ponía a leer la Biblia a las 4 de la tarde. Entonces yo hacía mi devocional 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso comencé a crecer espiritualmente. El Señor fue cambiando muchas cosas en mí a tal punto de que yo llegué a leer un pasaje bíblico donde habla, se los quiero compartir, está en San Mateo 6, 14, 15. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Entonces yo leí ese pasaje y hubo un momento donde yo hacía mi devocional con mi padre y mi hermano y mi papá decía, la venida del Señor está cerca, decía él. Y eso causaba un temor profundo en mi corazón porque yo no me quería quedar, yo me quería ir con él. Entonces mi papá, él decía,
es necesario perdonar y pedir perdón, decía él. Cuando él decía eso, automáticamente en mis pensamientos me venía el joven. A mí me llamaba la atención. La decía yo. Yo no era de las personas que venía y le decía, perdóname por esto. Era difícil para mí decirle eso. Entonces, así pasó la primera y la segunda vez, y siempre se me venía el pensamiento de ese joven. Entonces, yo lo tomé como que era necesario que yo le pidiera perdón a él. Y yo ya lo había borrado de mi WhatsApp, pero anterior a eso yo había tenido una cuenta en Telegram y ahí aparecían los números. A pesar de que vos lo borrabas en WhatsApp, ahí estaban, en Telegram. Entonces yo me acordé y descargué otra vez Telegram y ahí estaba el número de él. Lo apunté, lo agregué al WhatsApp y en una de esas yo le mandé mensaje pidiéndole perdón porque si yo le había causado daño a él, ¿verdad? Yo no sabía si le había causado daño, pero igual yo lo hice y le pedí perdón. Y de repente él me responde a los días y me dice que sí, ya me había perdonado, pues, y que él también me pidió disculpas. Entonces, lo que ahí me enseñó el Señor, que yo tenía que perdonarlo a él por lo que él había hecho. Tal vez él no lo hizo con malas intenciones, pero causó daño en mí. Y Amén. muchas veces así hacemos nosotros, causamos daño a las personas y no nos damos cuenta y no Amén. pedimos perdón. Entonces, el Señor fue cambiando muchas áreas en mi vida y especialmente en esa porque yo no se la había entregado al Señor. Cuando yo hice eso, automáticamente yo me sentí libre, me sentí libre. No puedo explicarlo, la verdad, era una libertad muy bonita. Y sí, comencé a buscar al Señor en el año 2021. Él fue cambiando muchas cosas. Incluso en las cuentas de Instagram que yo seguía, había una muchacha que es de Chile, que, a ver, que ella publicaba, posteaba cosas muy bonitas. Yo las miraba muy bonitas. Las historias que ella publicaba muy bonitas, los posts y todo eso. Espérenme, pastor, que se me fue la idea, que estoy nerviosa. Espérenme. Ay, se me fue, lo siento. Sí, que publicaba Eh, en Instagram. sí, sí, ella publicaba y entonces cuando yo miraba eso, yo también hacía lo mismo. Pues buscaba herramientas yo para predicar, pero ella era de las personas, ya me acordé, pero ella era de las personas que le gustaba tomarse fotos como profesionales, más o menos así, donde ella salía bonita con su cabello suelto, maquillada. Entonces yo una vez, ella actualizó su foto de perfil en Instagram. Entonces yo miré esa foto y a mí me gustó tanto que yo quería como replicar la misma foto de ella. Entonces, entonces vengo yo un día, yo en ese tiempo no estaba en el ministerio todavía, ¿verdad? Eh, Como que hice un set, más o menos así. Imagínense hasta dónde uno llega, la verdad. Yo hice un set y me tomé una foto donde salía mi pelo suelto, ondulado como es mi pelo, suelto con una flor y yo la puse de foto de perfil en Facebook. Pero ahí quedó esa foto. Y después de eso, yo seguí continuando en búsqueda del Señor. Y en una de esas que yo ingreso a Facebook, yo veo mi foto de perfil, ¿ya? Y yo veo mi cabello suelto, y yo veo como que, no digo yo, eso no está bien, como que algo en mi interior me decía que esa foto no estaba bien, ¿ya? Porque la gente se iba a fijar en mi cabello, se iba a fijar cómo estaba la foto, qué era lo que tenía, y la gente se iba a enfocar en eso y se iba a llenar como de vanidad, ¿me entienden? Más o menos así. Entonces, entonces como que el Señor me hizo sentir que cambiar esa foto. Y yo había tenido otras fotos, yo me había tomado otras fotos, me salía toda cubierta, no mostraba aquí, ya, no mostraba esto, no mostraba nada, solo tenía el pelo suelto. Entonces, como que el Señor me hizo sentir poner una foto, pero yo dije, no, es que nunca me ha gustado poner como fotos de imágenes de foto de perfil, entonces no, como que no hice caso a eso y puse la otra foto. Bueno, pasó.
Y yo estaba platicando en la universidad con la que era mi mejor amiga, y yo le dije esa observación que les acabo de decir a ustedes, de lo de la foto. Entonces, cuando yo le digo eso a ella se sorprende. ¿Cómo? Me dijo ella. Entonces ahora es malo tomarse fotos, cosas así. Entonces, pero yo ya entendía por qué, porque yo estaba teniendo una relación con el Señor. Incluso llegaba a escuchar prédicas de pastores. Entonces era tremendo porque yo quería conocer al Señor y buscarlo. Entonces ya el Señor iba cambiando esos aspectos en mí que no parecen, pero que el Señor no le agrada. Mm, Entonces yo le dije eso a ella. Entonces ella se sorprendió. En otra ocasión yo estaba platicando con ella de, de Daniel, donde Daniel dice que no se contaminó con la comida del rey. Y en otro pasaje la Biblia menciona a Daniel, a Job y a Noé, que que de un país solo ellos tres se salvarían. Entonces yo estaba platicando con ella y ellas me dicen, no, pero es que ellos son, como que ellos son ellos, me dio a entender así. mm, Entonces le digo yo, no, le digo yo, no hay que ser uno mediocre espiritualmente, le dije yo así. wow. Entonces ella no me entendía lo que yo le quería decir, porque ya el Señor estaba tratando conmigo. No es El porque yo Espíritu sea Santo. especial, al contrario, sí, soy la más pecadora, ¿verdad? Entonces ella no entendía lo que yo le quería decir. Mm, Entonces el Señor fue tratando conmigo en todas esas áreas, pero hubo un momento en que yo me descuidé y ya no hacía mis devocionales, ya no buscaba al Señor y eso trajo como un enfriamiento en mi vida. ujú, Ya, bueno, hasta el año 2022, que fue que conocí el Ministerio Santo del Señor, lo conocí por medio de mi papá, la verdad. Yo no sabía nada del ministerio, ni que la nube del Señor había descendido, ni de los poderosos profetas. Hasta el año 2022 que mi papá tuvo unos altercados ahí. El Señor estaba tratando con él, pues. Estaba tratando con él. Mi papá le dio COVID, casi fallece. Entonces, hasta ese momento uno busca al Señor, como les decía yo, cuando está en sí. problemas, cuando está mal. Entonces, mi papá comenzó a buscar del Señor y el Señor, y él daba, ¿cómo podría decirle? Una enseñanza a un grupo de personas que trabajan en lo que es chatarrera, se le llama aquí. Ya son cosas que no funcionan, pero para otras personas sí, porque las venden, las arreglan y todo eso. Reciclaje, dice mi papá. Entonces él enseñaba a un grupo de personas, él iba a una iglesia que se llama Osana, y cuando él asistía a esa iglesia, él escuchaba que lo que ellos predicaban eran como palabra del Señor. Entonces yo iba con él pues a esa iglesia y yo escuchaba como que las predicaciones de ellos eran muy buenas, pero a veces mi papá miraba cosas que no eran correctas, como que los pastores hacían chistes y la congregación se reía. Entonces, como yo era nueva en todo eso, como que yo no percaté de eso, pero mi papá sí, porque mi papá desde pequeño ha andado con mi abuelo fallecido en predicaciones, en todas esas cosas. Entonces mi papá ha tenido un poco de conocimiento de eso. Entonces él no lo miraba correcto, pero él enseñaba a un grupo de personas que también asistían a esa iglesia. Él enseñaba en los evangelios, pero mi papá nos comenta que como que alguien le decía, el profeta, el profeta. Mm, Entonces mi papá dice que él sintió que el tiempo había cambiado después de lo que pasó con el COVID. mm, Entonces él comenzó a ver videos en YouTube que qué pasaba, alguna profecía, hasta que llegó un momento que se encontró con los videos de los poderosos profetas, amén. donde Amada, pero hablaba perdone, tengo una pregunta. Cuando tu papá escuchaba el profeta, sí, ¿era la voz de Dios o la voz de alguien físico que le decía, alguien de la iglesia de él? espéreme, le voy a preguntar, padre, ¿cómo es que le decían a usted, verdad? Cuando le decía el profeta que nos comentaba. Entonces, me acaba de comentar mi papá que cuando él enseñaba de nuestro Señor Jesucristo, algo adentro de él le decía lo del profeta, que era lo Wow. mismo, el mismo mensaje.
Entonces mi papá comenzó a investigar a los poderosos profetas y a ver la predicación de ellos conforme a la palabra del Señor. Mi papá. Entonces, él miraba que iba acorde a la palabra, todo era bíblico, tal como nuestro Señor Jesucristo lo plasma aquí en los evangelios. Y también vio lo de las profecías, a tal punto que mi papá se encontró con un video de un obispo que se llama Lucelio Suárez, donde él explica de los poderosos profetas que el profeta Elías ya está caminando en la tierra. Entonces, en ese video, él aparece el número telefónico del obispo. Entonces, mi papá lo llama. Y en una de esas, él hace una videollamada y mi papá dice que él es el profeta de Dios. Entonces, mi papá también tuvo un sueño donde le decían a él, lo que dijo el profeta se va a cumplir. Lo que dijo el profeta se va a cumplir. Entonces, mi papá fue la primera persona que entró al ministerio. Fue la primera persona que entró. Sí, exactamente. Amén. Creo yo que de Nicaragua. Ya hay hermanos que conozco, pero pienso yo que somos los primeros, no estoy muy segura. Pero de mi familia el primero. Entonces él ingresó y recuerdo que mi papá nos comentaba de los poderosos profetas, del ministerio a mí, a mi hermano, a mi mamá. Y recuerdo que llegó un momento que en el ministerio estaban haciendo los ayunos. Y yo miraba que mi papá hacía los ayunos que eran secos. Entonces yo le preguntaba a mi papá, ¿usted tiene hambre? Le decía yo, no, me dice, yo no tengo hambre. Y yo me quedaba asustada porque humanamente uno no entiende eso. Pero ya cuando el Señor a uno lo sostiene, uno llega a comprender el poder y la magnitud de Dios. Entonces, bueno, yo me quedaba sorprendida. Yo miraba a mi papá como que se estaba preparando para la venida del Señor. Entonces, al yo ver eso, surgió algo en mí. Yo decía, yo no me estoy preparando. Yo me sentía mal porque yo no me estaba preparando. Mi papá sí, pero yo no. Entonces, de repente le digo yo a mi papá cuando estaba todavía los ayunos, le digo yo, cuando comiencen los ayunos, yo los voy a hacer con usted. Y yo lo hice, yo lo hice, pero yo lo hice cortado, no lo hice como realmente es, pues. Y bueno, a raíz de eso, él me dice, te voy a mandar el número de la evangelista Ana Gabriel, la hija del obispo Lucelio, para que hables con ella. Yo hablé con ella y ella me añadió al grupo donde actualmente estoy con mi papá y mi tía. Ahí. Y para la honra y gloria del Señor, pues aquí estoy en el ministerio, conociendo a los poderosos profetas, enterándome de los milagros, de los ayunos tremendos, poderosos, que a veces esta carne no quiere, la verdad, como que se resiste, pero el Señor dando la victoria. Y recuerdo que yo escuchaba que, creo que era de los poderosos profetas, si no estoy mal, como que era malo pensar mal de ellos o hablar mal de ellos, ¿ya? Entonces, yo también escuchaba que había que predicar también. Entonces, cuando yo escuchaba eso, yo tenía que predicar. Y la primera persona que yo prediqué fue a mi mejor amiga. Porque digo yo, ella va a entender porque ella, hija de pastor, tiene conocimiento de la palabra. Y en una de esas, como yo era nueva, yo no tenía mucho conocimiento, pues, como por decirlo así, no podía defenderme ante lo que ella me decía. Entonces yo recuerdo que le comentaba a ella que los poderosos profetas profetizaron lo del COVID-19. Y entonces ella me hizo un comentario y me dijo, pero si eso está en la Biblia, me dijo así ella. Ella no entendió. Entonces, cuando ella me dice eso, yo no le pude responder a lo que ella me decía. Entonces terminamos de conversar de esa situación y había un profundo como inseguridad en mí o dolor. Y yo le decía, Señor, le digo yo así, serán tus profetas, le digo yo, en mi mente. Yo no lo decía hablado, era en mi mente, pero había un conflicto porque decía, no, no voy a pensar mal de ellos. Como que había una inseguridad, pero no estaba 100% segura. Entonces yo estaba en esa batalla en mi mente y en mi corazón y de repente algo en mi corazón me dijo, sí, ellos son. Entonces yo, ay, tremendo eso. Y le seguí predicando también, le enseñé lo de los milagros, todo lo que había acontecido, todo lo que es el material aprobado para predicar.
y nada, yo me enojaba. Incluso como que tuvimos como una discusión porque ella me decía, no, es que vos decís que el profeta Elías, mucho te enfocás en eso, me decía ella. Entonces ella pensaba como que yo me había apartado, que no estaba en lo correcto. Entonces, bueno, seguí en el ministerio, gracias a Dios, y me seguí enterando de que no se aceptaban pantalones, yo utilizaba pantalones. Entonces, cuando yo me enteré que no utilizaban pantalones, Señor, le decía yo no tengo dinero para las faldas, le decía yo, pero el Señor proveyó, ¿verdad? Y fueron cambiando muchas cosas en mí perdón, que afectaron mi relación con mis amistades, porque ya no es lo mismo, porque ellos te están enseñando cómo tienes que conducirte y cómo relacionarte. Entonces, habían cosas que yo le decía a mi mejor amiga y a ella no le parecía. Entonces, yo le comentaba a mi papá, pues porque yo me sentía mal, porque yo quería que ella entendiera lo de los poderosos profetas, pero no podía hacer que yo entendiera, pues que ella entendiera, perdón, yo no podía hacer eso. Entonces, después continué leyendo la palabra y yo miraba que lo mismo que salía en la palabra decía los poderosos profetas, como una confirmación de parte del Señor que ellos sí son, porque era acorde a la palabra. Y yo le preguntaba a mi papá porque el Señor le ha permitido a mi papá tener un poco de conocimiento de la palabra y él, mi papá, me decía que sí. Entonces, lo que yo le decía, entonces, era el Señor que me estaba iluminando mi mente, que sí eran los poderosos profetas. Entonces, así ocurrió, pues, y actualmente, pues, sigo teniendo como dificultades, por decirlo así, con la que es mi mejor amiga, era mi mejor amiga, pues, porque ustedes saben que ahora están diciendo que ya es prohibido abrazar, entonces ella es de las personas que te abrazan, entonces yo tengo que estar firme y decirle que no, que eso no le agrada al Señor. Entonces yo he ido a como puedo, ¿verdad? Predicándole y hay cosas que a las personas no le parecen porque han vivido un evangelio muy mediocre. Entonces, al escucharle o al predicarle lo que los poderosos profetas nos predican a nosotros para poder dárselo a otras personas, impacta, como que no le gusta. Entonces, y fue así como conocí al Señor por medio de, como que el Señor utilizó, pienso yo, ¿verdad? No sé si estoy mal, que el Señor me perdone, esa red social Instagram para poder llegar a Él. Él cambió muchas cosas en mí y actualmente Él sigue cambiando muchas cosas de mí. Mi relación con mi amistad ya no son iguales. Ahora yo sé que tengo que conducirme mejor, sé que la salvación es muy seria, que por cualquier cosa la puedes perder. Entonces eso me da mucho temor porque, y al mismo tiempo me da tristeza porque las personas no lo entienden. Yo quisiera que lo entendieran, pero ellos no lo entienden. Entonces yo tengo que luchar por mi salvación y optar por Cristo en primer lugar. No importa si me dicen, ay, que te miras vieja con esos vestidos. Ya he escuchado yo. Te Ya me miras lo han vieja, dicho también. te miras vieja con esos vestidos, que eso es una aburrida porque no me gusta salir. Entonces, sí, todas esas cosas que como cristiano uno las tiene que soportar, ya soportar y saber que tenemos seguridad en Cristo, no Amén. en las personas, porque esto se va a terminar, lo que digan ellos se va a terminar. Entonces fue así como conocí el ministerio, Gloria a un Dios. poco de mi testimonio, la verdad. Precioso. Y con Precioso. respecto a Ujú. a las palabras, pues yo le quiero instar a los jóvenes que lo más importante es buscar al Señor, no apagar la llama del Espíritu de Dios en nosotros, porque por diferentes situaciones decimos, ay, que no me da tiempo de leer la Biblia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces estamos descuidando nuestra relación con el Señor y eso llega a tener un efecto en nosotros hasta el punto de enfriarnos y aceptar las cosas del mundo. Ya, entonces yo lo insto a buscar más del Señor, a poner sus preocupaciones en Él y que Él sea obrando conforme a su voluntad, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta, como dice en su palabra. Que lo busquen de mañana, tarde y noche, que no se cansen de buscar al Señor y que sean llenos del Espíritu Santo, que es lo más importante.
porque Él los va a redarguir, como dice su palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Y Él nos hace sentir qué cosas no estamos haciendo bien y qué cosas no le agradan al Señor. Entonces yo les quería decir esto y compartir mis testimonios. Gracias. Amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hermana Angelista Génesis, precioso testimonio. Seguramente sabemos que el Señor eh, ha tocado corazones. Bueno, de los que estamos aquí, seguramente el Señor sabe qué corazones ha tocado. eh, y, y va a seguir tocando, que vamos a compartir este testimonio. Seguramente el Señor va a seguir tocando los corazones, eh, y que otras personas puedan